a trabajar con la tercera actividad de la clase A. Es decir, que ya con esta actividad estamos cerrando el ciclo del segundo lapso. Y esta sería la tercera clase A con un valor de 20 puntos. ¿De qué vamos a tratar en esta oportunidad? Vamos a trabajar con el arte paleocristiano. ¿Qué es el arte paleocristiano? Pues sencillamente esta temática se refiere más que todo a las diferentes manifestaciones artísticas que presentaron nuestros primeros cristianos. Hagamos un poco de historia, y este periodo del arte cristiano se ubica entre el siglo IV y el siglo XIV, ¿verdad? En este periodo fue donde se produjo este arte paleocristiano. Y está enmarcado en dos grandes etapas, ¿verdad? Una primera etapa que es aquella que se desarrolla en las catacumbas, ¿verdad? ¿Qué son las catacumbas? Pues eran sitios donde los romanos enterraban a sus muertos, ¿verdad? Como eran sitios muy refugiados, y hay que destacar que en esos sitios, en ese tiempo, la ley romana no permitía el acceso de los guardias ni de nadie a esas zonas. Entonces, como el primer periodo estuvo muy perseguido, recordemos que era el tiempo en que los cristianos eran perseguidos, entonces ellos trataban de esconderse en las catacumbas, y allí ellos hacían, pues en las paredes, hacían sus diferentes manifestaciones artísticas. Allí en esos sitios pues podemos ver y encontrar muchas manifestaciones, pinturas de los primeros cristianos. ¿Qué reflejaban ellos en estas primeras manifestaciones artísticas? Pues, ¿qué simbologías utilizaban? Pues más que todo, ¿verdad? Como era el arte cristiano, ¿verdad? Más que todo ellos representaban figuras que tenían que ver con lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ellos utilizaron mucho las figuras venían mucho utilizando iconografías del arte griego y del arte romano clásico. Ellos utilizaban muchas iconografías de ellos y fueron adaptándolo al periodo, a la parte cristiana. Por ejemplo, tenemos como ellos asociaban ese Dios de la luz con Jesús, ¿verdad? Entonces ellos, ese dios Apolo, que era el dios de la luz, los cristianos lo transformaron y lo asociaron con lo que fue la parte de Jesucristo, ¿verdad? Miremos. Y también tenemos como ejemplo, tenemos otra manifestación, como fue la parte del moscóforo, ¿verdad? Aquella estatua, ¿se acuerdan del arte griego? Aquella estatuilla que llevaba aquel cordero para el sacrificio sumergido en el cuello. Bueno, eso los cristianos lo tomaron y lo asociaron con la figura del buen pastor, ¿verdad? Entonces tenemos cómo ellos fueron tomando diferentes iconografías del periodo griego clásico y del periodo romano, y los cristianos lo fueron adaptando a sus creencias. También vemos cómo se asocia la parte de la Virgen amamantando, cargando al niño Jesús. Eso tiene su trayectoria en el periodo clásico. Vemos cómo eso fue tomado de la diosa Osiris amamantando a Horus, ¿verdad? Vemos aquí cómo esa manifestación del periodo clásico sirvió para darle presencia artística dentro del arte cristiano. Y así pues tenemos muchas manifestaciones de lo que fue de lo que son tomadas iconografías de los periodos clásicos, y fueron tomados como muestras de representaciones del arte cristiano. Y como les decía, pues el primer periodo los cristianos eran perseguidos, entonces ellos, sus manifestaciones artísticas fueron hechas más que todo a niveles en centros escondidos, en centros refugiados, como eran las catacumbas. Allí pues todavía se encuentran esas grandes manifestaciones artísticas de los primeros cristianos. Ya después, en el
periodo 13, debido a una promulgación de Constantino, él establece que eso sea, que el cristianismo se difundió por toda Europa y ya pasa a darse cierta libertad y hacerse público el cristianismo. Entonces allí comienzan las manifestaciones artísticas a hacerse más públicas, más visibles, y cuando se promulga esa ley, donde hay esa libertad del cristianismo dentro de toda Europa, ellos pues comienzan a establecer sitios de reuniones más grandes, pues ya no eran las catacumbas, entonces necesitaban sitios más grandes para realizar esas reuniones. No utilizaban las primeras manifestaciones arquitectónicas. Recuerda cuando vimos en la clase pasada, vimos a Roma, donde esas grandes manifestaciones arquitectónicas donde se le brindaba culto al emperador. Eso era exclusivo para eso, para brindarle culto al emperador y para los teatros y todas estas cosas. Entonces esas no fueron tomadas, necesitaban sitios más amplios y por eso se fueron realizando, se fueron creando lo que fue, de allí nace pues lo que es la basílica, ¿verdad? Grandes estructuras donde permitían el acceso de grandes cantidades de personas. Y vemos en las basílicas, empezamos a ver esas manifestaciones artísticas, pero en una gran majestuosidad, ¿verdad? Vemos como esos vitrales ya reflejaban las pinturas, ¿verdad? Pero de manera hermosísima. Otra de las manifestaciones de las iconografías que ellos tomaron de lo que fue el periodo clásico, tenemos también lo que fue las cenas paganas. Se dice pues que son en la parte cristiana fueron tomadas como iconografía en lo que fue la última cena o el ágape cristiano, que es la celebración de la Eucaristía. Pues esto tiene su trascendencia. Esta figura tiene su trascendencia en el periodo clásico, que eran las antiguas ceremonias, las antiguas cenas paganas que ellos hacían, las antiguas reuniones. Fue tomada esa iconografía y se refleja como el periodo de la última cena o el ágape cristiano. Entonces vemos cómo todavía todas estas manifestaciones se siguen viendo. También vemos diferentes, ellos toman como referencia pues todos esos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo aquello que tienen que ver con el Arca de Noé, todos esos pasajes que nos muestra la Biblia, pues ellos lo hicieron vida, lo dejaron plasmado en las diferentes manifestaciones artísticas. Entonces vamos a ver el siguiente video, donde ese video nos va a aclarar pues más esta situación, ¿verdad? Cómo fue ese arte paleocristiano, cómo fueron las primeras manifestaciones artísticas de estos grandes escultores que no fueron muy reconocidos, pero que en su principio pues no fueron muy reconocidos, porque recuerda que ellos estaban como refugiados, pero después pues tuvieron un gran auge. Veamos el video para que entendamos un poco más sobre este hermoso arte que hoy es lo que mantiene pues y le da vida a lo que es el cristianismo. Se denomina arte paleocristiano al estilo que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta el año 476 y la llegada de los pueblos bárbaros, es decir, hasta la desaparición del Imperio Romano. Así pues, entendemos que su principal característica es la de ser un puente entre dos culturas, entre la cultura clásica, la cultura romana, en la que nace, y la cultura cristiana, una cultura que precisamente en este momento está poniendo sus fases. El arte paleocristiano va a estar dividido en dos grandes etapas. En la primera, desde el año 0 hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino publica el Edicto de Milán, la religión cristiana es una religión prohibida y que está perseguida por el Estado romano.
Por lo tanto, sus manifestaciones artísticas principales van a ser aquellas que se van a desarrollar en el interior de la tierra, en las catacumbas, a través de sus pinturas. La segunda etapa, después del Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, viene caracterizada porque el cristianismo ya es una religión permitida y pública, así que las principales manifestaciones cristianas se van ahora a ver en la construcción de los primeros templos cristianos y la utilización de la Basílica Romana para diseñar estos templos. Vamos a hablar sobre la primera etapa del arte paleocristiano. Como hemos dicho, el cristianismo es una religión perseguida y por lo tanto los cristianos van a tener que desarrollar sus manifestaciones a escondidas del Imperio Romano. El lugar elegido para ello van a ser las catacumbas. Pero, ¿qué son las catacumbas? El origen de estas se encuentra en los arenarios que habían perforado los romanos en el subsuelo de la ciudad para extraer materiales para la construcción. Cuando se agotaban y abandonaban, los cristianos aprovechaban estas canteras, transformándolas en cementerios y añadiendo nuevos túneles. El resultado es un laberinto de estrechas galerías que reciben el nombre de criptas. En determinados lugares, las criptas se ensanchan formando cámaras cuadradas o poligonales, que denominamos cubículos, donde recibían sepulturas los restos mortales de los que habían sido torturados o de los distintos cristianos. En esos lugares a veces se construían arcos y recibían el nombre de arcosolios. El resto de la comunidad reposaban en nichos a lo largo de las galerías que denominamos lóculi. Va a ser esta primera pintura paleocristiana una pintura de figuras planas y sin fondo, con un lenguaje claro y fácilmente comprensible por los fieles. Va a ser un arte simbólico y que tiene un poco la influencia en los colores de la pintura romana, y recordemos que va a estar realizada por artistas no profesionales. Y en este contexto se van a crear algunos de los símbolos más importantes del cristianismo. Por ejemplo, el crismón. El crismón es un símbolo que está hecho con las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, la X y la C y la R. Otro de los símbolos que vamos a encontrar por las paredes de las catacumbas son, por ejemplo, el pez, que está relacionado con el bautismo de los cristianos, y porque el nombre de pez en griego coincide con las iniciales Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Otro símbolo característico que nace en esta etapa es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, poco que viene a significar que Cristo es el principio y el final de todo lo creado. Otros símbolos que encontraremos serán, por ejemplo, el cordero como símbolo también de Cristo, o el pavo real, que significará hará referencia al jardín del Edén, al paraíso. Pero ¿cuáles son los temas que vamos a encontrar en las paredes de las catacumbas? En primer lugar, escenas de carácter clásico que tienen que ver con el buen pastor, que nos recuerdan al mascóforo griego.
Vamos a encontrar después temas del Antiguo Testamento, bueno, por ejemplo, pues Adán y Eva, los temas relacionados con Jonás o con los leones y con Daniel, y finalmente temas del Nuevo Testamento, como la multiplicación de los peces, la resurrección de Lázaro o bueno, pues los distintos milagros de la vida de Cristo. También tenemos que señalar que es la primera vez que aparecen imágenes de la Virgen como madre sentada con el niño en su regazo. Algunas de las catacumbas más importantes están en Roma y serán pues las catacumbas de San Sebastián, las de San Calixto o las de Santa Priscila. Con la promulgación por Constantino del Edicto de Milán en el año 313, los cristianos abandonan la clandestinidad de las catacumbas para practicar su religión. El primer problema arquitectónico con el que se encuentran los cristianos es que no pueden aprovechar los templos paganos, pues eran edificios construidos para albergar la imagen del dios romano, no para reunir a grandes muchedumbres. La nueva comunidad necesitaba una iglesia que permitiera congregar en su interior a fieles y sacerdotes durante la celebración de la misa. La solución fue cristianizar la basílica romana. La basílica hasta entonces había sido utilizada por los romanos para actividades comerciales y principalmente judiciales. Así pues, la basílica va a quedar configurada de la siguiente manera. En primer lugar, en muchas de ellas, un primer patio porticado que denominamos atrium. Este atrium va a dar paso a un espacio antes de lo que es la propia basílica, que se llama nártex, que va a ser una especie de vestíbulo en el cual se van a quedar aquellos cristianos que todavía no han sido bautizados. Y la basílica propiamente dicha pues organiza su espacio generalmente en 3 naves longitudinales, o aunque también pueden ser 5, separadas por columnas. La nave central es más alta y más grande que las laterales, y sobre esas naves en sus muros se levantan ventanas para que pueda producirse la iluminación del interior. La cubierta es plana y de madera, y al final nos encontramos con un ábside con una bóveda, que es el lugar para el altar. El antiguo lugar para el pontífice, para el juez romano, va a ser ahora el lugar para el dios cristiano. Algunos de los ejemplos más importantes de las basílicas, de planta basilical, van a ser San Juan, la Basílica de San Juan de Letrán, de Santa María Maggiore, o de San Pablo Extramuros en Roma, así como la primitiva Basílica de San Pedro del Vaticano. Quizás el ejemplo que perdura de manera más intacta sea la también romana iglesia de Santa Sabina, una iglesia de planta basilical con un techo a 2 aguas, el techo plano basilical, 3 naves, la central más alta como se puede ver y más ancha, y al final el ábside a modo de arco triunfal. Para acabar, vamos a ver otros edificios que, aparte de la basílica, también se construyeron en esta etapa del arte paleocristiano. Van a ser edificios con planta circular, octogonal o de cruz griega, aquella en la cual los 4 brazos tienen la misma longitud. Destacan los mausoleos, como por ejemplo el de
el que construyó Constantino para su hija, que es el mausoleo de Constanza, o el de Gala Placidia en la ciudad de Rávena. Otro tipo de edificios que vamos a encontrar van a ser los baptisterios, que están exentos, son edificios que están fuera de la iglesia, como por ejemplo el de San Juan de Letrán, y que en el Renacimiento pues se van a prodigar en distintos edificios. Finalmente encontramos edificios denominados martirium, que son conmemorativos y erigidos para custodiar alguna reliquia o proteger algún lugar santo. Los más conocidos son la iglesia de la Natividad en Belén y la iglesia del Santo Sepulcro, donde está enterrado Cristo, en Jerusalén. Qué maravilloso video, cómo pudimos ver todas esas grandes manifestaciones artísticas de esos cristianos que se encontraban refugiados, pero en medio de su refugio ellos hacían pues esas grandes expresiones artísticas, ¿verdad? Y vimos cómo después de esa gran liberación de hacerse público, pues las manifestaciones artísticas fueron pues espectaculares, en vitrales, en las basílicas, las esculturas pues ni se diga, ¿verdad? Las grandes manifestaciones arquitectónicas con esas grandes basílicas que crearon los romanos, pues muestran ese gran empeño y esa gran firmeza, ese gran detalle de manifestaciones artísticas que tuvieron y que tienen esos grandes escultores, pintores, todas esas personas que forman parte, que forman vida, pues, y que le hacen dar vida a lo que es el arte. Como actividad vamos a realizar, les voy a dejar aquí una lámina con la descripción, pero aparte vamos a explicar un poco, pues, qué van a hacer ustedes. Ustedes me van a realizar una revista, ya sea virtual o me la pueden hacer en físico, ¿verdad? ¿Qué debe contener esta revista? Pues ya viendo el video, entendiendo la explicación, y si quieren pueden investigar un poco más para que le den más vida, más colorido, más realce a su revista, pues es válido, ¿ok? Entonces ustedes van a plasmar allí todo lo que tiene que ver con el arte paleocristiano. Esas primeras dos etapas de lo que fue el arte paleocristiano, ustedes van a reflejar allí las figuras, recuerden que una revista no es solamente figuras, ¿verdad? También necesita, también lleva sus subtítulos, también lleva sus contenidos, sus explicaciones de algunas cosas que ustedes quieran resaltar de allí, ¿verdad? Entonces, todo eso deben plasmarlo en la revista. ¿Por qué? Porque voy a evaluar creatividad, ¿verdad? Como ustedes no me van a entregar un papel ahí con 3 o 4 dibujitos, no, ¿verdad? Es la estructura de la revista, es como ustedes desarrollan esa revista, ¿verdad? El contenido de la revista, todo lo que ustedes vayan a plasmar allí, ¿verdad? Que tenga que ver con el arte paleocristiano. No es que me van a hablar de mangos y verduras cuando en realidad la temática es otra, ¿ok? Entonces todo eso lo voy a evaluar, cómo ustedes me van a presentar esa revista. Lo pueden hacer de manera virtual o lo pueden hacer, me lo pueden llevar de manera presencial a la escuela, ¿verdad? Entonces ya eso queda de parte de ustedes, pero lo que van a trabajar es una revista con la temática del arte paleocristiano. Espero pues hayan disfrutado el video y hayan aprendido un poco más de lo que es el arte en nuestra sociedad.